Muy buenas tardes. Les damos hoy la bienvenida a este año, a este 2024. Y como ya se volvió una costumbre, podríamos decir una buena costumbre en el Centro de Estudios de Hermenéutica, vamos a compartir hoy la Lectio Brevis, que es esta esta lectura, con la cual damos apertura a nuestro año. En general se dice que la Lectio Brevis es aquello con lo que se inaugura el año académico. Queremos este año enfatizar que vamos a seguir con las actividades como las hacemos, las organizamos y las concretamos desde que empezó el Centro de Estudios de Hermenéutica, y también vamos a agregar podríamos decir así, un área que ya van a recibir ahora la información prontamente, en la que va a haber seminarios regularmente. Entonces, cada una y cada uno de ustedes va a recibir la información con mucho tiempo para poder pensar, mirar en detalle qué les interesa, de qué tiempo disponen, y así entonces vamos a vernos o en estas reuniones más generales o en los seminarios que son permanentes, cada uno con sus características, duración y modalidad. La costumbre, como les comentaba recién, la costumbre ya que tenemos en el Centro de Estudios de Hermenéutica, esta buena costumbre de iniciar nuestro año, es decir, iniciar los encuentros con una Lectio Brevis, apunta sobre todo a volver a reunirnos en primer lugar, y en segundo lugar, cuando repasaba estos días, que podríamos decir muy brevemente para darle la palabra a Daniel Goldman. Les decía solamente que esta costumbre, o lo que es una lectio brevis, es justamente una lectura, en el sentido de lectura, ¿no? De cuando se da una clase, y brevis, porque de lo que se trataba era justamente de tomar, de ofrecer la lectio, la lectura, que fuese más concreta, más fiable, más clara. Y entonces, ¿qué mejor manera de ofrecerles este año la Lectio Brevis, nuestra Lectio Brevis del Centro de Estudios de Hermenéutica, que de la mano de Daniel Goldman? Tal como lo tiene en su nombre de su casilla del Zoom, solemos decirle Dani, así que si en algún momento se nos escapa Dani, bueno, sepan que estamos hablando de Daniel Goldman. Dani, te queremos agradecer que hayas aceptado abrir este año, el 2024. Ya son muchos años que llevamos, o bastantes años que llevamos de encuentros en el Centro de Estudios de Hermenéutica, y celebramos con mucha alegría seguir en estas actividades y volver a ver a tanta gente que nos acompaña ya desde el principio. Cuando quieras, Dani, yo te voy a Bueno, presentar muy brevemente, porque es lo que te gusta. Entonces vamos a ver un segundito, a dar el título de la presentación de esta Lectio Brevis que nos va a ofrecer Daniel Goldman, que se llama Tras los caminos del Golem. Y de Dani podemos decir que es rabino, que es doctor en literatura hebrea y teológica, y que bueno, y que hace un par de meses es una persona que está jubilada, y que entonces va a tener mucho más tiempo para dedicarnos a nosotros también, suponemos. Entonces, bueno, Dani, bueno. eh, te brindo ya, te paso la palabra.
Bueno, gracias. Primero voy a compartir pantalla, a ver si me sale todo este tema de compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí ven? Perfectamente, sí, Bueno, perfecto. muy bien. Entonces, bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser, eh, estar al nivel de la lectio y no sé si voy a estar al nivel de la brevis. Voy a tratar de hacer todo lo posible, ¿sí? Es un gusto, un placer, un honor, ¿sí? Poder compartir esta tarde con ustedes. Realmente un honor, ¿no? Dar inicio a los encuentros del Centro de Hermenéutica, en donde tan cómodo me siento y hay tanta gente a la que quiero, ¿sí? Eh, bueno, vamos a hacer un recorrido. Sí, lo que ven ahí es el golem de verdad. Eh, Vamos a hacer un recorrido por el origen, eh, la composición, las versiones y el sentido de un personaje mítico, ¿sí? Que varía de ser miserable a superhéroe y a la inversa, ¿no? Un personaje que pasó por todos los estadios del pensamiento judío universal al que el idioma hebreo dio por llamarlo golem. ¿Sí? Y vamos a comenzar por algo alegre de lo que significa la palabra, el término golem. Yo lo escribí todo esto hace algunos años, lo publiqué, pero les cuento, cuando era chico mis padres compraron un Wincofone, ¿sí? Creo que acá la mayoría conoce el Wincofone, pero para quienes no lo saben, ¿sí? ¿Qué era un Wincofone? El Wincofone fue la marca más afamada de tocadiscos, ¿sí? Era un reproductor de música, de aquello que hoy llaman los famosos vinilos, ¿sí? Nosotros lo llamamos discos o long play, pero en aquella época, ¿sí? En aquella época lo llamamos así, hoy se llaman vinilos, ¿sí? Bueno, aparentemente mis padres ya habían tenido un tocadiscos, pero se ve que no les había resultado su funcionamiento y en el placar de mi hermana guardaron arriba, cuando compraron el Incofón, guardaron los viejos discos en unas valijas que sobrevivieron ¿sí? hasta el presente. Bueno, uno de ellos era de un cantante en Yiddish, ¿sí? Que se llamaba Max Zalkind. Bueno, en lo personal, ¿sí? A Max Zalkin yo le debo todavía un artículo, una investigación. Tengo algunas cosas garabateadas sobre él, pero nunca me animé a publicarle porque me faltan datos. Todos los días recopilo algún dato de Max Zalkin que ando encontrando por ahí. Lo que les puedo decir de Max Zalkin, que era un peluquero del barrio del Once, ¿sí? Que combinaba sus dotes de una suerte de barítono con el arte de las navajas y tijeras, hasta donde pude averiguar, era peticito y muy cuidado así en su estética, con un bigotito bien recortado, y la característica de la musicalidad de Zalkind se daba en que era un cantante que, entre otras cosas, combinaba palabras en castellano con, con el yiddish, ¿sí? Eduardito, tenías reunión. Para quienes no conocen, el Para Juan. yiddish es el lenguaje de los judíos de la Europa Oriental, ¿sí? Max Zalkind hablaba en algunas canciones, qué sé yo, de situaciones idiosincráticas y costumbristas del barrio del Once, el barrio donde se conglomeraba la comunidad judía, o por ejemplo, compuso, escuchen bien, carnavalitos típicos del norte argentino en yiddish. ¿Sí? Bueno, o su canción más conocida que es, ¿sí? Castelar se llama, Castelar, ¿sí? Para quienes no saben, Castelar es una zona de quintas, o era una zona de quintas de la zona del Gran Buenos Aires, y Zalkin tenía una adaptación que era, ¿sí? De una famosa melodía hebrea de los que aquellos que fuimos a algún movimiento juvenil judío cuando éramos chicos, la cantábamos en los fogones de los campamentos. Se llama afinjan, ¿sí? Que es una palabra árabe. Esperen un segundito que voy a buscar el finjan, un segundito.
Lo preparé, lo dejé en otro lado, ¿sí? El finján, para que vean en la cámara, es esto, ¿sí? Es una especie de, de pava, de cafetera que utilizan los árabes, es original árabe, eh, y por eso, para alegrarlos un poco, vamos a escuchar la primer parte de la canción de Max Zalkin, que humildemente, ¿por qué traigo todo esto? ¿Sí? Porque fue la primera vez donde escuché la palabra golem, ¿sí? La palabra golem. La música les va a resultar un poco extraña, un poco, ¿sí? Así, yo diría grotesca, ¿no? Pero eh, vamos a ir escuchando un poquitito. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Heim hebt sich der Zimmer nur an, man greift sich schon zum Vakation. A Timmel in Stieb fangt sich an, man schreit und man hebt auf den Ton. Und jetzt es gibt jeder Kuroten und beide verbringen den Zimmersaison. Mein Weib schlägt mir vor mir am Markt, sie will werden schlanker und da. In Cordoba dingat Chalet, meine ältere Tochter mich bett. Ich will fahren in Coche, nur kein Bariloche, mein älterer Sindel sich rett. Rieboi, neusche Wäulem, ich sitz wie a Gäulem und tracht nur wie halt men du sollst. Tate in Himmel, alare. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Pero habrán escuchado algunas palabras que les resultaba, ¿sí? Resultaban familiares, como Córdoba, coche, Bariloche y esas cosas, ¿no? Bueno, pero ¿qué dice la letra? ¿Sí? La letra es así bastante cómica. Empieza ya el verano y empezamos a prepararnos para las vacaciones. ¿Sí? Nosotros estamos ya a contramano de esto. Inclusive en casa empiezan a molestar, gritan, levantan el tono y cada uno da consejos. ¿Sí? Mi esposa dice quiere ir a Miramar y pretende ser delgada. ¿Sí? En Córdoba se alquila un chalet y ahí quiere vacacionar mi hija mayor. Viajamos en coche solo a Bariloche. Mi hija recita cada vez que yo abro la boca. Y viene el estribillo. Señor del universo, yo estoy sentado como un golem, y pienso, ¿cómo se aguanta esto? ¿No? ¿Sí? Y después sigue, ¿sí? Pero fíjense, Señor del universo, Dios, invoca a Dios, ¿sí? Yo estoy sentado acá como un golem. Como un golem quiere decir, en este contexto, como un tonto, ¿sí? Mira, hace un poco más de media década, cuando ¿sí? Cumplí 60 años, mi sobrino me regaló el éxito, ¿sí? Los grandes éxitos de Max Zalkin, que lo tengo por acá. ¿Sí? Hoy me vine todo preparado, es la Lectio Brevis, así que tengo que preparar todo. Eh, con el disco de Max Zalkin, ¿no? Que lo encontró en una casa de antigüedades y yo lo atesoro como un inmenso trofeo. Miren, el disco sí tiene algunas cosas fantásticas. De repente dice en la tapa, poetas de renombre mundial son los autores de estas canciones. Son canciones de él, ¿no? Pero poetas, bueno, esas cosas que ocurrían. Eh, eh, bueno, ahora pasemos al slide, porque esa fue la primera vez que escuché la palabra golem en mi vida, por eso lo traigo. Entonces, a ver, esperen que hice lío acá. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Bueno, y siguiendo con este relato, en el libro de cuarto grado de la escuela judía en Yiddish en la que yo estudié en el barrio de Flores, ¿sí? Porque había una época en donde los alumnos de la escuela judía solo estudiábamos en Yiddish. Imagínense, bueno, así uno puede quedar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Eh, eh, bueno, pero aprendíamos un cuento, estudiábamos un cuento que se llamaba ni más ni menos que Der Golem, el golem, ¿sí?
Por eso a mis 9 años el golem me rondaba, ya rondaba mi vida, ¿no? Y el cuento que fue recopilado y traído oportunamente por el gran Martin Buber, ¿sí? El gran filósofo, en una compilación de cuentos hasídicos que la recomiendo, que fue editada por Paidós en su momento, por Editorial Paidós en su momento, ¿sí? Acompaña esta idea, ¿sí? Y cuenta así, que cuenta así. Rev Bunem, que se refiere al rabino Simcha Bunem de Pshisha, uno de los distinguidos rabinos hasídicos, ¿sí? Ya voy a explicar cada uno de estos términos, decía, cuenta así, había un hombre que era tan farblonget. Farblonget significa algo así como más que distraído, ¿sí? La traducción exacta, ¿sí? La traducción yo diría precisa, ¿sí? Sería atolondrado y sin inteligencia. Atolondrado y sin inteligencia. Era tan farblonget, dice el texto, que lo habían apodado Golem, ¿sí? Entonces agrego, un golem es alguien realmente atolondrado, ¿no? Se entiende, ¿no? Y dice el cuento que una noche, para no olvidarse, antes de irse a dormir, se anotó en un papel donde dejaba la ropa que iba quitándose, ¿sí? A la mañana siguiente toma el papel, cuenta el cuento, cuenta la historia, el cuento hasídico en el que decía, las medias están aquí, ¿sí? Mira en el papel y se las pone. Los pantalones están aquí, se los pone, la camisa está aquí, se la pone, y así literalmente, ¿sí? Va vistiéndose, y literalmente viene el remate del cuento. Al final se pregunta lo que dice en pantalla, un bubinij, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo? No me estoy anotado en la lista, dice el cuento. No me estoy anotado en la lista. Y como no estaba en la lista, termina, ¿sí? Termina esta partecita del cuento, no se encontró, ¿sí? Parece una parábola que gira en la atención de ¿sí? De una historia de autoayuda, prácticamente, y una referencia filosófica, ¿no? Y al final de todo, ¿sí? Es decir, después de que dice, ¿y dónde estoy yo? Viene, ¿sí? Yo diría algo así como el remate conclusivo, por definirlo de alguna manera. Finaliza este rabino, Rav Bunem, diciendo, todos nos parecemos a este golem. Todos nos parecemos a este golem, ¿sí? Sencillamente para contextualizar un poco. El hasidismo, ¿no? Como referencia de los cuentos hasídicos, es una corriente religiosa dentro del judaísmo que surge en el siglo XVIII y nace como un movimiento de, llamémoslo, renacimiento espiritual en el territorio de Ucrania, que para entonces era Polonia, y que se extiende rápidamente por toda Europa Oriental. Bueno, sus integrantes por lo general eran gente simple, era gente sencilla, ¿sí? Y sin ofender a ningún hasídico, no eran sofisticados intelectualmente, y por eso, ¿sí? Uno de los recursos pedagógicos que utilizaban los maestros hasídicos para difundir sus doctrinas era el cuento, ¿sí? Y esta historia del golem como farblonget, como tonto, como atolondrado, es una enseñanza del rabino Bunem de Pshisha, que era considerado el emperador, ¿sí? Uno de los emperadores del mundo hasídico, ¿sí? Hasid quiere decir, la palabra Hasid quiere decir piadoso, ¿sí? Y este rabino, para llamarlo el rabino hasídico de Pshisha, era, ¿sí? Para traducirlo de otra manera, diría, era el maestro de los piadosos de la aldea de Pshisha en Polonia. Bueno, este rabino, ¿sí? El rabí Simcha Bunem de Pshisha, fue el creador de un método de estudio del Talmud, el famoso método de estudio de Pshisha, ¿sí? Y permítanme hacer una breve referencia biográfica porque para mí es uno de los rabinos hasídicos más interesantes. Nace en 1765 en Ucrania, era
hijo ya de un rabino, un rabino muy conocido, Tzvi Amagit, el rabino Tzvi, el gran orador. Y cuando creció, como era de costumbre, su padre lo envía a estudiar Torá a escuelas rabínicas de Hungría, de Moravia. Luego se casa con la hija de otro maestro, como era costumbre también, ¿sí? El rabbi Moshe de Betzin. Y bueno, en esa época él cuenta con el apoyo de su suegro para seguir estudiando durante varios años, y ahí empieza a acercarse a este mundo, el mundo del hasidismo, de esta escuela de piadosos. Y poco a poco fue adoptando sus costumbres. Eh, bueno, con uno de sus maestros lo recomienda, un tal Dov Bergson, para que comience, si lo recomienda, a lo de un, llamémoslo, rico que le podía dar trabajo, porque no le alcanzaba con esto de ser maestro. eh, lo recomienda para que empiece a trabajar en el comercio de la madera y de productos forestales, y se dedica por completo al negocio de la madera, y empieza a viajar. Y viaja a diversas ciudades de Alemania, especialmente a Danzig y a Leipzig, ¿sí? Y con el tiempo comienza a estudiar farmacología, ¿sí? Se recibe de farmacéutico y da su examen de farmacia ante el Colegio Médico del Lviv de Ucrania, y de ahí, ¿sí? Ya se transforma en un individuo medianamente acaudalado y se va a la ciudad, a un pueblo que se llama Pshisha, y ahí abre una industria farmacéutica. Es decir, que era un personaje que estaba caminando entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe, ¿no? Eh, y ahí en la aldea de Pshisha le encuentra lo que buscaba su alma, ¿sí? Un personaje se encuentra con un personaje que se llama Yaakov Yitzhak, y eh, él lo guía hacia este mundo de crear una nueva escuela de pensamiento, eh, y ahí crea justamente esta escuela de pensamiento de Pshisha, y tiene muchos adeptos. Cuentan las malas lenguas que en Pshisha la gente aprende a hacer milagros, ¿sí? Parece que no era una cosa muy difícil, según esos textos, pero muere muy joven, muere a los 45 años, y a pesar de su juventud, ¿sí? Tiene una capacidad notable en el campo de la literatura, la ciencia y el liderazgo. Eh, y fíjense, hay una correlación entre un golem tonto, ¿sí? Y un golem con una creación milagrosa, que ya lo vamos a ir deduciendo, lo vamos a ir aprendiendo en este encuentro, en esta presentación, en la que no por nada el rabino de Pshisha usa la figura del golem, ¿sí? Eh, bueno, volviendo a la historia, el Rabbi Simcha Bunan de Pshisha nos enseña que todos nos parecemos a este golem, ¿sí? Un golem que sigue, en lo personal, persiguiéndome, ¿no? Que me sigue, que a muchos nos sigue persiguiendo hasta hoy día. Pero retornando al golem, y tanto en la canción de Max Zalkin como en el cuento de Ralph Bunem, el golem tiene las connotaciones solamente negativas de un tonto y de un distraído, ¿sí? O mejor dicho, un tonto distraído vulgar, simple, ¿sí? Un concepto así bastante rampollo, ¿no? Un tonto querible, inclusive, ¿sí? Permítanme pensar como la mayoría de los tontos en muchas literaturas, ¿no? Eh, y como vamos a ver durante esta tarde, ocurre lo mismo en toda la galería de golems que en casi toda la galería de golems que vamos a ir viendo. Entonces, hasta aquí, pensándolo, destaquemos que el golem no posee formas ni crea impresiones dañinas, ¿sí? Es un tonto
distraído, sin malas intenciones. Es decir, que en la idiosincrasia del idioma yiddish, por ahora el golem no es un personaje malo, ¿sí? Bueno, a partir de aquí, yo los invito a que en este viaje imaginario vayamos un poco más atrás que el del mundo de la literatura yiddish, la literatura en la que yo me crié, y veamos este personaje paradigmático. Vamos al cuarto slide. ¿Sí? La palabra golem proviene de gelem. Gelem significa materia prima. ¿Sí? En el hebreo antiguo, en el hebreo clásico, a la palabra gelem se la asocia con el barro. ¿Sí? Y como todos saben que fue lo primero formado por barro, según el Génesis, el hombre. ¿Sí? Podemos deducir entonces que el primer hombre, es decir, el hombre arquetípico, Adán, había sido un golem. ¿Sí? La palabra Adán proviene de Adamá, que quiere decir tierra. Es decir, golem y Adán prácticamente pueden jugarse como sinónimos, ¿sí? Y así dice el Midrash, ¿sí? Cuando digo Midrash, hago referencia a un género de la antigua literatura rabínica que abarca más o menos entre el siglo II antes de la era común hasta el siglo VI y un poco más de nuestra era, ¿sí? Y así dice el Midrash, acá lo tenemos en pantalla. En el sexto día lo construyó como un golem. ¿A quién se refiere? A Adán, el ser humano. Como está escrito, lo modeló con tierra roja. En el séptimo día le insufló hálito, como está escrito, le insufló en sus narices aliento de vida. En el octavo día lo llevó al Gan Eden, el paraíso, como está escrito, y lo colocó en medio del huerto. ¿Sí? De este Midrash, entonces, Midrash Tanhuma, que es un Midrash, el manuscrito más antiguo de este Midrash se lo conoce de finales del siglo VIII, pero a nuestros fines, en definitiva. ¿Qué es un golem? Es un engendro de tierra separada de otro, ¿sí? De otro material, de otra tierra. Es decir, una tierra, digamos, distinguible del resto, ¿sí? Y es un engendro que no tiene hálito, es decir, no tiene espíritu. En hebreo, para hálito, la palabra hálito, ¿sí? Se utiliza la palabra ruach, que también significa espíritu, ¿sí? Segundo, tan importante como el espíritu, no está destinado a ningún lugar, ¿sí? Porque vemos primero que aparece el golem, después cuando le insufla hálito de vida, y después en el octavo día lo coloca en un lugar. Es decir, que el golem no está destinado a ningún lugar, no tiene una ubicación específica en el universo. Solamente el hombre tiene ubicación específica en el universo, pero el golem no. ¿Sí? Porque recién adquiere característica humana cuando es colocado, cuando se le da espíritu y es colocado en el Gan Eden, en el paraíso. ¿Sí? En síntesis, ¿sí? ¿Qué diferencia al hombre del golem? Que es un barro separado, es decir, distinguible de otro, no masificado, no alienado. Ese es el hombre. Segundo, lo distingue un espíritu y lo distingue al golem del hombre, que el hombre tiene un lugar de destino y el golem no. Es decir, es hombre, el hombre es hombre cuando tiene un destino. A lo que podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Es por lo tanto un golem
un exiliado? ¿Todo exiliado es un golem? Posiblemente, sí, lo dejo como pregunta, ¿no? Seguimos. Hay una serie de textos que aparecen en el Talmud sobre el tema, pero yo solo quiero traer algunos, ¿no? Entonces, pasemos a esta, el de Sanedrín, que es un texto del Talmud, que dice así: un nigromante es aquel que hace que la voz de los muertos sea escuchada hablando entre sus articulaciones o desde su axila. Texto medio complejo, ¿no? Alguien que habla desde sus articulaciones o desde su axila. Un brujo, Yedoní, dice en hebreo, es uno que introduce un hueso de un animal llamado Yadúa en la boca y el hueso habla por sí solo. ¿Por qué traigo este texto? Porque según el Talmud hay una serie de variantes en los creadores, ¿sí? Uno, el nigromante, es el que puede crear ruaj, ¿sí? Espíritu, en este caso, la voz. Recuerden que voz, espíritu, hálito, ¿sí? Son las mismas palabras. Hace hablar la voz de los muertos y habla desde las articulaciones, pero sin materialidad, sin barro. Un brujo, dice el texto, es el que toma un objeto material, en este caso un hueso de un animal, y del objeto saca sonido, saca ruaj, saca espíritu, produce espíritu. Y el hueso habla por sí solo, ¿sí? Y hay una tercera categoría que dice, Raba era el nombre de un rabino, ¿sí? Si el deseo de los justos es que pueden crear un mundo, está dicho, son las iniquidades las que separan a vosotros y vuestro Dios. De hecho, Raba creó a un hombre usando fuerzas de santidad. Raba envió su creación entre el rabino Seira, dice el Talmud. El rabí Seira hablaría con él, pero él no le respondería. El rabí Seira le dijo, fuiste creado por uno de los miembros del grupo, uno de los sabios, regresa a tu polvo. En otras palabras, casi no hay distinción, podríamos pensar, entre Dios y una persona justa. ¿Sí? ¿Y quién es una persona justa? Porque dice, si el deseo de los justos, ¿quién es una persona justa? Aquella que no realiza transgresiones. Y sigo, así como Dios creó el mundo, también pueden hacerlo los justos, ¿sí? Según este texto. Pero ¿en qué se diferencia Dios de los hombres? En las iniquidades. Dios y el hombre pueden crear mundos, según este texto del Talmud, pero Dios no comete iniquidades y el hombre sí. En este caso, Raba crea un hombre, pero no puede hablar. ¿Y será que porque no puede hablar, es decir, que porque no tiene ruaj, no tiene espíritu, Rabiseira le dice que regrese al polvo? ¿Sí? ¿O será que el justo no puede crear algo con ruaj, con espíritu? O finalmente, ¿no? Se me ocurre, ¿será que crear un hombre es una iniquidad? ¿Es una transgresión? ¿Es un pecado? Es decir, se me ocurre que hay una concepción, llamémosla aspiracional del hombre a ser Dios, como y con ánimo imitador, en este caso en la construcción del golem, en donde el hombre no puede crear sino solo golems, ¿sí? El hombre no puede crear hombres, el hombre puede crear golems. Borges dice algo así, y después lo vamos a escuchar, ¿sí? En su introducción al soneto del golem, que el hombre es a Dios lo que el golem es al hombre. ¿Sí? El hombre es a Dios lo que el golem es al hombre, y sigue, remata fantásticamente, dice,
y lo que el poema es al poeta. Y lo que el poema es al poeta, ¿no? Este párrafo del Talmud a mí me resulta muy interesante. Y volviendo a Rabbi Zeira, esto no es un encuentro ni de teología ni de Talmud, pero estas son las preguntas que reverberan del texto mismo, en donde dicho de manera pedestre, ¿no? Se me ocurre preguntarme quién es el malo de la película, o existe hombre sin transgresión. Bueno, vamos ahora, ¿sí?, a otra arista de la literatura. Pasamos al próximo slide. En un libro que se llama Perush Shem Arba Otiot, que quiere decir la explicación del nombre de 4 letras, que es un texto de el 1200 aproximadamente, se cuenta que Jeremías, el profeta, junto a su hijo Sira, se escondieron durante 3 años para estudiar un libro llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que no sabemos si es exactamente, si hace referencia en este caso al místico Sefer Yetzirah, el libro de la creación que se utiliza en el estudio de la Kabbalah, de la mística, no sabemos si se refiere a ese libro, pero cuenta este libro, el libro de las 4 letras, el nombre de las 4 letras, que estudiando este libro, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, de repente aparece una voz divina, ¿sí? Sale una voz divina salió, apareció, irrumpe desde el cielo y le expresa a Jeremías, encuentra una compañía, le dice, encuentra una compañía, ¿sí? Y hurgando el texto, Jeremías supo que en la combinación de las 4 letras está la clave. Así dice. En la combinación de las 4 letras está la clave. Y así encontró que pronunciando las palabras Adonai, que quiere decir Dios, Elohim, vuestro Dios, Emet, ¿sí? Vuestro Dios es Emet, ¿sí? Podía crear un nombre. Y que había una correlación entre Emet, como ven en la pantalla, que quiere decir verdad, y Met, muerte, ¿sí? Solo con borrar una letra está la diferencia entre la verdad y la muerte. La historia es un poco más complicada, ¿sí?, pero a nuestros fines alcanza hasta aquí. De paso, aquí vemos la figura de Jeremías de Gustave Doré, el famoso artista ilustrador francés, ¿sí? Les cuento que para aquellos que nos criamos en la escuela, ¿sí?, Yiddish para niños, estudiábamos un texto de introducción a la Torá, ¿sí?, un texto de Torá para iniciáticos con los dibujos de Gustave Doré, ¿sí? Para nosotros la Biblia misma representaba, ¿sí? Gustave Doré representaba la Biblia misma, ¿sí? Hace poco encontré en la casa de un amigo una edición muy cuidada del Nuevo Testamento, editada por Peuser Argentina, la de la guía Peuser, ¿sí? Los de nuestra edad se deben acordar, con los dibujos de Gustave Doré, ¿sí? Bueno, Doré es maravilloso porque para nosotros no dibujaba, ¿no? Para nosotros hacía exégesis, Doré. Rápidamente pasemos al próximo slide, ¿sí? Acá lo vemos a Ibn Gabirol, ¿sí? Y para entender la novedad que trae Ibn Gabirol, vale acotar que si bien en el Talmud se intenta forzar la relación de la palabra golem con la palabra gavra, ¿sí?, que significa varón, golem también hace referencia a la mujer no casada, por considerarla, miren qué machista el asunto, imperfecta como mujer. Pero tengo una buena respuesta para las mujeres en este caso, al igual que el varón no casado, ¿sí? La mujer no casada y el varón no casado en la literatura judía son considerados golem. Y es este gran poeta sefaradí, Ibn Gabirol, ¿sí?,
el mayor, para los entendidos, poeta judío español, ¿sí? El célebre malagueño del año 1000, que supuestamente en base a los mismos estudios de ese libro, ¿sí? Del cual hacíamos referencia antes, que estudió el profeta Jeremías, que leyó el Sefer Yetzirá, ¿sí? Shlomo Ibn Gabirol, desde el estudio de ese libro, del libro de la creación, ¿sí? Inventa, crea una mujer mecánica, miren también, terriblemente machista, una mujer mecánica con el fin de servirlo, ¿sí? Cuando es denunciado por esto, ¿qué muestra Ibn Gabirol? Que era un muñeco de lana, ¿sí? Pero cuenta un libro que se llama Shema Gedolim, el nombre de los grandes, que la intención de Ibn Gabirol era la de crear un ente que proteja a la comunidad judía, ¿sí? Entonces vemos en todo este trayecto una serie de elementos, ¿no? Como el barro, la palabra emet, y una misión, ¿no? Que es la protección de la comunidad, que van diseñando la figura tradicional que conocemos como el golem de Praga, el más famoso, ¿sí? El famoso golem de Praga. Créanme que esta es una centésima parte de la cantidad de fuentes que hay sobre esta figura quimérica. Y ahora entonces pasemos a la tradición más conocida por nosotros, la más conocida por la tradición universal en general, ¿sí? El golem de Praga, ¿sí? Esta es una foto de una película que ya vamos a verla. De acuerdo con las fuentes que se tomaron como legendarias, en el año 1580, el rabbi Yehuda Leib de Praga, sediento de saber lo que Dios sabe, como dice Borges, ¿sí? Con 2 ayudantes, salió a la medianoche a las afueras de la ciudad, a las orillas del río Moldava, y juntando materia inerte, barro arcilloso, procede a moldear ese barro, dándole forma, ¿sí? De hombre. El que alguna vez estuvo en Praga conoce la saga, ¿sí? Y el que no la escuchó por algún lado. Y Yehuda Leib, recitando partes, y nuevamente volvemos al Sefer Yetzirá, ese mismo libro de la creación que proviene de épocas ignotas, ¿sí? Ese libro, supuesto libro de la mística judía, colocó ese barro y vislumbró cómo ese barro podía levantar la cabeza hacia el cielo. Y ahí el Rabbi Leib comenzó a caminar alrededor de la figura de arcilla de izquierda a derecha y observó cómo este engendro, este monstruo, adquiría un color rojo, ¿sí? Como si fuese fuego, y con gran nerviosismo arrojó agua sobre este engendro y vio cómo comenzaba a crecerle el pelo, las uñas, pero aún, ¿sí? El monstruo no tenía vida. Entonces los hombres místicos que lo acompañaban comenzaron nuevamente a caminar alrededor de la figura de barro. Así cuenta la leyenda. Y colocaron en su boca un pequeño trozo de cuero en el que habían escrito el tetragrama, el nombre secreto de Dios. Y se inclinaron hacia los 4 puntos cardinales y recitaron juntos, ¿sí? Vaipach beapaf nishmat haim. Y el Eterno insufló en su nariz hálito de vida, así como dice el Génesis en el capítulo 2:7. Y de repente el golem abre sus párpados y el rabbi Yehuda le dijo, levántate, y él se levantó y habían creado un golem, ¿no? No hay autor, en su mayoría judíos, que se precie de ser escritor importante que no haya escrito su versión del golem.
¿sí? Entonces pasemos al otro slide. Este es el Alte Schule, ¿sí? En Praga. Al igual que la casa de Kafka, es un lugar obligado en toda visita a Praga. Fue fundada alrededor del año 1270 y es uno de los primeros edificios de estilo gótico de la ciudad. Y esta sinagoga yo diría que es prácticamente eterna, sobrevivió a los incendios, a la demolición del gueto a final del siglo XIX, a todas las persecuciones. ¿Sí? Está situada en el barrio de Józefov, que es el barrio judío de Praga, ¿sí? Y arriba, en el último andar, en la parte marrón que se ve de la construcción, hay una piecita, hay un ático, y según la leyenda, en el ático de la sinagoga se encuentra el cuerpo inerte del mítico golem creado por Yehuda Leib. ¿Sí? Todo congregante, fíjense que va a la sinagoga, me trae esta kipá, ¿sí? Para poner en la cabeza, esta kipá, no sé si se llega a observar, pero que dice, ¿sí? Museo de Praga, que está en el Alte Schule, ¿sí? Bueno, siguiendo con estas historias. Entre las obras más imponentes sobre el golem se encuentra la novela El golem de Gustav Meyrink, ¿sí? Un escritor probablemente de origen judío, de, llamémosle, la escuela surrealista, ¿no? Era vienés, nacido en 1868 y fallecido en 1932, justo antes de la asunción de Hitler al poder. Bueno, pero ¿de qué se trata el golem de Meyrink? ¿Sí? Yo lo leí hace 4 décadas y recuerdo, con mi esposa Norma nos fascinó, y cuenta acerca de un tal maestro Pernat, que no sabe nada sobre su pasado, porque tuvo algún acontecimiento traumático que lo llevó a someterse a una hipnosis para olvidarse, olvidar de su pasado, lo que hace que el personaje no tenga conciencia de su propia identidad, ¿sí? Y con el tiempo va tomando conciencia de sí mismo y de ese pasado perdido a través de distintos acontecimientos y por la mediación de varios personajes. Después de una serie de acontecimientos sobrenaturales, hilvanados ¿sí? por Meyrink de forma caótica y casi incoherente, muy surrealista, Pernat es acusado de un crimen que no cometió y es encarcelado. ¿Sí? Aparece un personaje, el archivero Hillel, ¿sí? Que se convierte en el maestro espiritual de Pernat. Hillel tiene una hija, Miriam, de la que Pernat se enamora. El proceso que deberá seguir para adquirir conocimientos será el de recuperar su memoria, lo que no ocurre hasta el final, ¿sí? Momento en el que se reencuentra con el archivero Hillel y con su hija Miriam, que son una suerte de metáfora de la perfección trascendental, ¿no? Y una vez que adquiere el conocimiento, parece ser que Pernat y Miriam se convierten en seres inmortales que habitan en una especie de un mundo perfecto cuya naturaleza no se explica. Pero el espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos es el mismísimo gueto de Praga, ¿sí? El barrio de Józefov donde está la sinagoga. Y es el que se convierte en un mundo revestido de un carácter mágico, un lugar de oscuro presentimiento de la existencia oculta a los ojos del hombre. Y los habitantes de este espacio no se describen ni se comportan como seres humanos, sino más bien como sombras, como entes más parecidos al golem, ¿sí? Que a cualquier otro ser, ¿sí?
en este contexto hoy lo llamaríamos al golem un zombie, ¿no? Y así dice Pernat: del mismo modo que el golem se convertiría en una estatua de barro, en el mismo segundo en el que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida, me parece que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en el mismo momento en que se borrara cualquier mínimo concepto. Y sigue diciendo: junto con sus habitantes, las casas del gueto, sus calles, se cubren de ese horror tan incomprensible y amenazador como el golem. Todas las casas, dice Pernat, me miraban fijamente con sus engañosas caras cubiertas de innombrable maldad. Miren, el golem se compara con todos los habitantes del gueto, ¿sí? Y su aparición se vincula con sucesos sobrenaturales, según trae la historia de Meyrink. Y si quiero de algún modo hilar fino, ¿sí? Aunque no tengo muchas ganas, lo que diría es que para Meyrink es posible que los judíos sean golems en general, ¿sí? Pero como no quiero ser conspiranoico, dejo esta interpretación para el que quiera, ¿no? Y como sé que este es un Zoom y que hay literatos de noble estirpe, no quiero meterme en problemas, pero es lo que llamaríamos una novela de género fantástico, ¿no? Que pertenece a cierta corriente literaria de cuyo eslabón, ¿sí? Es el más afamado a posteriori, que fue Franz Kafka, ¿sí? Y que se enmarca dentro de toda esa suerte de profecía de preguerra, de pre-holocausto, de pre-Shoah, ¿no? Y como apostilla un detalle sobre el golem de Meyrink. El golem de Meyrink es una figura que se aparece cada 33 años, ¿sí? La cifra no coincide casualmente con la edad de Jesús, ¿no? Y según Gershon Scholem, el gran investigador de la mística judía, en esta figura golémica de Meyrink, ¿sí? Se presenta un turbio residuo fantasmal que no tiene nada de judío, según Scholem, salvo que la escena se desarrolla en el desordenado y caótico gueto judío, ¿no? Bueno, fuera de mi paranoia que cité anteriormente, en definitiva para Scholem, el golem de Meyrink tiene más elementos del hinduismo que del judaísmo. Pero en eso no me voy a meter ahora. Más allá de esto, humildemente creo que si no fuese por la novela de Gustav Meyrink, el golem no hubiese trascendido de la manera que lo hizo al plano universal. Y esa es mi humilde opinión. Bueno, pero avancemos un poco más con otros dos autores de la literatura judía muy, muy interesantes, ¿sí? Este es el gran escritor David Frischman, ¿sí? Que ofrendó su vida para tener una calle en Tel Aviv, lo mismo que Baruch Spinoza, ¿sí? Benedicto Spinoza, que también tiene el nombre de una calle en la ciudad de Tel Aviv. Y, ¿sí? Yo cuando veo estas cosas digo siempre, ¿para qué sirve escribir? Para que después te escriban, ¿sí? Te pongan una calle con un cartel. Bueno, hablando en serio, ¿no? Este es David Frischman. David Frischman, nacido en 1865, fue un importantísimo literato hebreo. De sus narraciones se destaca una que justamente se denomina el golem, ¿sí? El protagonista de este golem también sigue siendo Rabbi Leib, el rabino de Praga, pero frente a él, frente al Rabbi Leib, se destaca otra persona, Jave, Eva, su nieta, ¿sí? La nieta del Rabbi Leib, que toma un papel protagónico
en esta historia, ¿sí? En esta historia de Frischmann. Si el golem es Adán, tiene que haber una Eva, ¿no? Frischmann imprime el contraste entre el Rabbi Leib, el rabino estudioso, el cabalista, alejado del mundo, de todo lo mundano, y por otra parte, Jave, Eva, esta joven muchacha esplendorosa en su avidez de vida. Sí, es un contraste rotundo. Frischmann pinta a Rabbi Leib con vigor dramático, ¿sí? Es el hombre que arriba la gran verdad, al nombre oculto de Dios, Emet, ¿sí? Pero que no obstante se siente angustiado, insatisfecho. La verdad revelada por una sola persona no le es suficiente porque él se siente, el Rabbi Leib, un egoísta. Entonces, ¿para qué le sirve el gran misterio? Cuenta Frischmann. Esto puede cambiar el mundo, ¿acaso puede cambiar el mundo? ¿Sí? Todos deberían llegar al secreto y conocer la verdad. Solo ahí puede haber un cambio radical, dice Frischmann. En cambio, Jave, Eva, ¿sí? A diferencia de Rabbi Leib, es la alegría del instante, es la juventud floreciente, ¿sí? No tiene problemas metafísicos. Eh, en la casa de su abuelo encuentra el cuerpo del golem, un muñeco sin vida arrojado en un rincón. Y ahí ella descubre la belleza varonil. Lo besa al golem, lo abraza, ¿sí? Es un sueño de amor desprovisto de vida, y de repente le susurra al oído Eva al golem, y Hop dir lieb, te amo, cuánto te amo, y se produce el milagro. La palabra lieb, ¿sí? Lieb, amor, y no emet, verdad, le inyecta vida al cuerpo inerte, ¿sí? En definitiva, es amor y no verdad el nombre de Dios. Y la historia sigue, ¿no? La historia sigue. El golem despierta, ¿sí? Había sido creado para otra cosa, no para el amor, para lo santo, había sido creado para lo místico. Pero Eva le enseña ahora otra cosa, algo inédito, ¿sí? Ella le dice, contémplame un instante y el cielo, contempla el cielo y los árboles y lo que florece. Y el golem queda cautivado por este nuevo mundo, ¿sí? Pero el Rabbi Leib se queda atónito, ¿sí? Ante esta criatura viva y descarriada. Entonces le enseña nuevamente su verdad, la del hombre que debe entregarse a lo divino y no al amor, a la verdad y no al amor, ¿no? El golem va a vivir desgarrado entre estos dos mundos, el de Eva y el de Rabbi Leib. Bueno, verdades contradictorias que en este caso se anulan recíprocamente. Es un ser trágico, el golem de Frischmann, ¿sí? Llega hasta escribir un diario íntimo, el golem, y, y desesperado decide arrojarse al río, pero de repente salvado, ni eso le sale bien, y termina el cuento de una manera estremecedora. Así dice, un poco le devolvió la vida al Rabbi Leib con el nombre secreto de Dios, y otro poco Eva con sus palabras. Y cuando estuve en Praga, me lo mostraron. Todavía vive hasta el día de hoy, pero también lo he visto en otras ciudades. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Me gusta pensar en el golem de Frischmann, ¿sí? Yo diría en nuestro caso como la imagen del judío de la modernidad, desgarrado, contradictorio, paradójico, ¿sí? Eh, sí. Walter Benjamin, puedo pensar en Walter Benjamin como el golem de Frischmann, ¿no? Eh, Otra fantástica historia es la de H. Leivik, que acá lo vemos en pantalla, ¿sí? También fue un escritor en yiddish que escribió un largo poema
poema, se llama Poema Dramático en 8 escenas, que muchos directores lo convirtieron en obra teatral, ¿sí? Der Golem, en este caso, tiene como protagonistas exclusivos al Rabbi Leib y al Golem. El Golem es un ciervo que se transforma en antagonista y se rebela contra su creador, ¿sí? Y lo llega a herir y hasta matar. Mientras que el Golem busca calor humano, requiere que el Rabbi Leib esté junto a él, que lo acompañe, que le hable. Finalmente quiere aprisionar al Rabbi Leib para que nunca lo abandone, pero el Golem, ¿sí?, es el que destruye al Rabbi Leib. Bueno, vale la pena recordar algunos datos biográficos de H. Leivik, ¿sí? En realidad se llamaba Leivik Halpern, y de ahí viene la H. H. Leivik, ¿sí? Nació en Bielorrusia, se crió en un hogar judío tradicional, estudió en una escuela rabínica, y disgustado sale de ese mundo tradicional, se une al movimiento socialista obrero Bund en 1905, y en 1906 es arrestado por las autoridades rusas por distribuir literatura revolucionaria. Con 18 años es sentenciado a 4 años de trabajo forzado en Siberia, y finalmente es sacado de contrabando con la ayuda de revolucionarios judíos de los Estados Unidos, y se lo llevan a New York en 1913. Bueno, ya en 1920, Leivik se habría transformado en un afamado periodista y escritor, pero su obra más reconocida, más sí, trascendente, fue este poema llamado el Golem. ¿Y qué es el Golem para él? Es un engendro que finalmente arrasa las calles de Praga y hiere a un gran número de personas, tanto judíos como cristianos, ¿no? En el Golem, Leivik describe a ese Golem metafóricamente, ¿sí?, yo diría como el sistema delirante mesiánico creado por el hombre, que finalmente se vuelve contra su propio creador, ¿sí? Un detalle interesante: el poema este, que fue escrito en New York, se puso en escena como obra teatral por primera vez en Moscú en 1924 por la compañía de teatro Habima, la que posteriormente fue la compañía, el Teatro Nacional de Israel. Bueno, y la obra fue escandalosa porque la pregunta que plantea el Golem es, ¿sí?, ¿la revolución soviética es un nuevo comienzo prometedor, ¿sí?, o un apocalipsis? ¿Habrán querido los bolcheviques, habrán querido crear un monstruo? El sistema es ese Golem, y ese sistema es monstruoso. Bueno, se armó un escándalo, ¿no? Escándalo porque Leivik representaba, sí, para ellos el zarismo, y como imaginan, rompe con todos los, sí, especialmente con los yidishistas comunistas, ¿no? Pero en un último detalle, y escuchen qué interesante, en el año 2002 volvió a ponerse en escena en New York el Golem de Leivik. Y un crítico del New York Times escribió, ¿sí?, si bien los judíos americanos, como Daniel Boyarín, es un importante intelectual de temas judíos, no tienen miedo de pogroms, es imposible mirar The Golem hoy, ¿sí?, sin traer toda la gama de ideas tan atacante al drama. Y sigue diciendo el New York Times, encontremos una analogía en el Golem con la situación actual, ya que requiere que uno note que, a diferencia de los que odiaban a los judíos en el Praga del siglo XVI, encontramos las críticas por el conflicto palestino-israelí, ¿sí?
Y termina diciendo el New York Times, y acá vemos lo que dice, y llevando la lógica más allá, uno se enfrenta con la pregunta más preocupante que algunos israelíes y judíos estadounidenses están comenzando a plantear: la seguridad y el peligro militar de un golem para el siglo XXI, ¿no? Bueno, no traigo esto como polémica, sino solo como información para comprender de cómo, ¿sí?, esta figura del golem llega a nuestros días también en forma tan polémica, ¿no? Y para que quede claro, no lo digo yo, lo dice el New York Times, y miren esto, esta es, ¿sí?, una carta de Abima, del elenco de Abima, a Leivik, ¿sí?, pagándole las regalías de la obra sobre el poema El Golem. Al que le interesa, se vende en internet por $200 esta carta, ¿sí?, para el que lo quiera comprar, el original, ¿sí? Bueno, seguimos. Muy bien. Otro que escribió sobre el golem. Estamos en hora, vos decime cuándo dejo y sigo. Bueno, otro que escribió sobre el golem fue Jacob Grimm. Sí, Jacob Grimm. Como todos saben, los hermanos Grimm, ¿no?, son los escritores de la gran creación popular Hansel y Gretel, ¿no? Y más allá de la popularidad de Hansel y Gretel, ¿sí?, al igual que el Fausto de Goethe, ¿sí?, son mitos germánicos potentes que dan identidad a la cultura nacional alemana del siglo XIX y que derivan en el nacionalismo alemán que ya conocemos con el Diario del Lunes, bueno, sea el nazismo, etcétera, etcétera. No con esto estoy diciendo que los hermanos Grimm eran nazis, simplemente que su literatura fue parte de esa raíz de la identidad nacional alemana, ¿no? Jacob Grimm escribe un libro llamado Diario de Ermitaños. ¿Y qué dice Grimm en su libro Diario de Ermitaños? Que el rabino junto a los judíos polacos hacen la figura de un hombre de barro que no puede hablar. ¿Y cómo lo llaman? Golem, ¿sí? Y lo usan como sirviente para hacer todo tipo de tareas domésticas. Pero nunca debe el golem salir de casa. Tiene en su frente escrita la palabra Emet, todos los días aumenta de peso, se vuelve algo más grande y más fuerte que todos los demás en la casa, y por miedo a él quieren borrar la primera letra que diga en vez de Emet la palabra Met, ¿sí?, muerte, y se deshaga, ¿sí?, se deshaga el golem, el monstruo de barro. Pero el golem se hizo tan alto, cuenta Grimm, que ya no se podía alcanzar su frente. Con terror, entonces, el rabino le ordena al golem que le quitara las botas, pensando que cuando se agachara podría alcanzar su frente, y así sucedió, y borró la primera letra, pero todo el montón de arcilla cayó sobre el rabino y lo aplastó, ¿sí? Crónica de la muerte de un rabino, le llamaría yo esto. Bueno, pero pasemos al slide número 20, ¿no? Acá tenemos al Don Giovanni judío, a Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura, con esa sonrisa socarrona, ¿no?, personaje encantadoramente bravo, ¿sí? Bueno, pero él escribió una versión para niños del golem. Y en un reportaje dijo, ¿sí?, dijo así: no estoy exagerando cuando digo que la historia del golem parece menos obsoleta hoy de lo que parecía hace 100 años. ¿Qué son las computadoras y los robots de nuestro tiempo sino los golems? ¿Sí? Mientras intentamos superar a nuestros enemigos y crear nuevos y más destructivos golems, dice Bashevis Singer, la terrible posibilidad está al acecho de que puedan desarrollar su propia voluntad. ¿Sí? Inteligencia artificial se llama eso. Bueno, convertirse en rencorosos, en traicioneros y locos golems.
¿sí? Muy bien. Ya estamos casi en el final. Bueno, me parece, no sé, pero casi en el final. Bueno, pero quiero entrar en el golem al que más afecto le tengo, que es el famoso y encantador poema de Borges, del cual Borges dijo que fue su mejor poema, ¿sí? Escuchemos a Jorge Luis Borges, cuya voz fue mi segundo disco de la infancia después del de Max Zalkin, ¿sí? En ese Wincofón comprado por mis padres. Entonces pasemos al slide y les pido que miren esta película, ¿sí? Miren la película. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura?
¿Por qué bien agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bueno, sobre este golem de Borges deberíamos hablar horas, ¿sí? Y explicar que el griego del cratilo en realidad es el crátilo, el nombre que es el arquetipo de la cosa, etcétera, etcétera, pero eso es para un encuentro per se. Y también un pequeño detalle, que la vasta criatura apodó Golem a estos versos, ¿sí? Dice, se refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. ¿Sí? Solo un detalle, siempre lo digo en mis clases, Scholem es Gershon Scholem, ¿sí? Al cual hicimos ya referencia, el afamado profesor de la Universidad de Jerusalén, el afamado investigador de la mística judía. Dos versiones. Cuando le preguntaron a Borges por qué puso Scholem en el poema, respondió porque Golem y Scholem riman, ¿sí? Y encontré en un reportaje a Scholem por qué cree que aparece él en el poema de Borges, y también se dijo, seguramente Scholem rima con Golem. Bueno, eso lo dijo los especialistas de Borges, que los hay, pero en cuanto a la película, que vieron como fondo, ¿sí? A la voz de Borges, se trata Der Golem wir in die Welt kam, una película muda alemana de 1920, dirigida por Paul Wegener, ¿sí? Una película que marca un hito como una de las obras maestras del llamado cine expresionista alemán, ¿sí? Solo quiero llamar la atención de eh, eh, ante quién, entre comillas, se desarma el golem, ¿sí? Ante una niña rubia aria, ¿sí? El monstruo judío puede ser deshecho por una pequeña niña aria, ¿sí? Presagio de lo terrible. Solo una nota biográfica de Paul Wegener, ¿sí? Cuando los nazis llegan al gobierno, Paul Wegener, el director del film, que también era actor, se convierte en actor estatal y aparece en una de las películas de propaganda nazi. Hay otra versión acerca de él, que adopta una postura antinazi, donando dinero a los grupos de la resistencia, y cuando la guerra termina, Wegener aparece en el papel principal de la obra Natán el Sabio, ¿sí? De Lessing. Para quienes no conocen la obra de Lessing, Lessing era amigo de Moisés Mendelssohn, el famoso pensador judío, el padre del iluminismo judío, ¿no? Y la obra Natán el Sabio está escrita en honor a Mendelssohn. Bueno, en fin, son contradicciones de la propia vida alemana de pre y posguerra. Bueno, anteúltimo, ya estamos casi terminando. Esperen un segundito que tengo que pasar. Aquí vemos a los superhéroes de Marvel, ¿sí? El Hombre Araña, el Increíble Hulk, el Capitán América, etcétera. Y miren ahora este personaje creado por Marvel en su momento, el Golem, ¿sí? El Golem de Marvel, ¿sí? Aparece en el año 1974, mide 3 metros de alto y tiene una fuerza sobrehumana que extrajo de la tierra, ¿sí? Siempre el golem de Marvel está en contacto con la tierra, como el mítico golem hecho de barro, ¿no? Bueno, me quedé sin hablar del golem de Borges, que son varias charlas per se. Al que le interese el tema por internet, hay una conferencia que yo di
en un simposio organizado por la Fundación Borges, y allí hablé sobre Borges y los poemas y las derivaciones en los poemas judíos, pero por honestidad intelectual vale mucho la pena y les recomiendo el libro de mi querido Saúl Sosnovsky, ¿sí? Profesor de la Universidad de Maryland, sobre Borges y la Kabbalah. Bueno, tampoco hablamos de Frankenstein, de Mary Shelley, ¿sí? Su relación con el golem. Y ahora sí, el último bonus track, si es que me sale bien. Los Simpson. ¡De pelos! El auto de payasos en el que se ahogaron los enanos. ¿Ah? Oye, niño, esto no es un museo. Ese es el museo. Para niños, $49. Krusty, ¿qué es este monstruo? Es el Golem de Praga. Legendario defensor de los judíos. Como Alan Dershowitz, pero con conciencia. Bromeo con Alan, somos amigos. En fin, en el siglo XVII, un rabino creó una criatura mágica con humilde arcilla. El golem hacía cualquier tarea escrita en un pergamino que colocaban en su boca. Ahora trabaja para mí. Y la esposa dice, no tengo que pagarlo, lo cargué a la tarjeta. ¡Das asco, payaso! ¡Hiciste llorar a mi esposa! Ven a mi casa a medianoche. Bueno, en fin, ¿sí? Hasta los Simpsons le han dedicado un capítulo al golem. Bueno, entonces con esto, ¿sí? The End, hemos terminado el encuentro de hoy, y espero que les haya resultado interesante, simplemente como disparador para seguir debatiendo alrededor de esta figura quimérica, mítica y legendaria. Abierto a lo que sigue. Así que lo dejo en vuestras manos. Muchas gracias, Dani. Ahí en el chat, vamos, para no olvidarnos, hay una pregunta, bueno, que estuvo ya casi comenzando, de Nahi Karam, que preguntaba cómo se llama el cuento. Espérenme un minuto. Sí, después lo dijo, fue apenas, estaba dando la charla. ¿Qué pasa, Cristian? Y, a ver, esperen que hay un micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, y luego hay otro mensaje. De Susana Violante. Muchas gracias, Daniel. Excelente la conferencia. Lamentablemente, bueno, tengo que dejarlos. Yo que vivía en Castelar unos meses en Praga y desde hace 33 años en Miramar, ojalá los lugares sean excusa para dialogar. Muchas gracias, un placer. Y luego agrega, también tuve la alegría de conocer a Borges, de estar en su casa, y ahora la alegría de escucharlo a usted, Daniel, y traer al presente tantos recuerdos. Gracias y saludos a todas y a todos. Bueno, un día nos vamos a Miramar a visitarla. Ahí está. Sí. Vamos todos. Sí, Nahi. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, quería preguntar, porque aquí tomé nota, en una parte vos decís que Scholem hace una crítica a Mering, diciendo que su golem es más bien un residuo fantasmal que no tiene nada de golem. Y hiciste Sí. una cierta No, que no tiene mención nada de judío, no de golem. que no tiene nada de judío.
Y Sí. hiciste alguna mención al gueto, digamos, de los campos de concentración de los judíos, y esa relación como que no la entendí. No, no, no la hago yo, la hace, no, y ni me quiero meter en ese tema, pero esa relación la hace, eh, bueno, varios autores, entre ellos este crítico del New York Times, ¿sí? Colocando el tema en la situación, llamémosla presente, pero también viendo el tema de el golem como un personaje, llamémosle, visto por otros como que la comunidad, ¿sí? El colectivo judío son golems, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo, ¿sí? Que fue pasando alrededor de la historia. Es decir, el golem fue o sigue siendo, digamos, un personaje paradigmático aplicable a todo tipo de ideologías, de prejuicios, Claro. Pero ¿sí? el golem se puede aplicar a lo que fueron A lo que quieras. los judíos También, quemados. Mm, también. ujú, claro. Bueno, gracias, eso era todo. Max, Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Estuvo excelente la exposición. Cuando estaba mencionando usted que los inicios del golem, que nacen de la tierra, que el hombre lo crea, ¿no? Recordé inmediato la tradición alquímica de la creación del homúnculo, ¿no? Homúnculos es el pequeño hombre, ¿verdad? Que nace pues también de la aspiración, en este caso me refiero al homúnculo de Goethe al menos, ¿no? Que también quiere tener vida y todo ello. Usted ve que hay cierto tipo de influencia, no sé si quizás lo pueda rastrear del golem judío a esta tradición alquímica que es posterior, que toma también la cábala, como también toma elementos de otras tradiciones. ¿Usted ve por ahí un cierto tipo de influencia? Porque es muy similar dentro de lo que se puede entender hasta ahora, esta golem homúnculo. No sé si hay un estudio incluso. Y hay un libro que es fantástico que está traducido al español, me parece que lo editó Ciruela. A ver, Carlos, por ahí vos te acordás de Moshe Idel, ¿sí? Que es todo un trabajo sobre el golem y fundamentalmente cuál es la relación del golem con ¿sí? Con textos antiguos, tanto dentro de la tradición hebrea eh, como no. También Sholem, ¿sí? Cuando Mm, eh, Borges dice sí, a estos versos se refiere Scholem en un docto lugar de su volumen, lo que está haciendo referencia es a una de las famosas conferencias de Scholem en el Seminario Teológico Judío de Nueva York en el año 1941, eh, plena Segunda Guerra Mundial, en donde es invitado y él da sus famosas 5 conferencias, una de las cuales está dedicada al golem y que la eh, escribe por eso lo llama docto lugar de su volumen, ¿sí? El volumen es las grandes corrientes de la mística judía. mm. eh, y que, bueno, en esto muchos investigadores de la mística han dedicado un espacio importante al tema del golem y también cómo el mismo golem o la figura del golem va repitiéndose en distintas culturas, ¿no? Gracias. Solo para cerrar nada más, dentro de la cultura moche en Perú, yo soy de Perú, hay bueno, dentro de la mitología hay una escena, ¿no? Que se llama la rebelión de los objetos o la rebelión de los utensilios, en la cual en la noche, los tiempos, lo que se usaba para hacer la comida, en fin, los utensilios y herramientas se rebelan contra el ser humano y al final terminan sojuzgándoles, ¿verdad? Justo en esta época también de caos. Y me Sí. parece bastante similar a lo que también cuenta de cómo se entiende
al menos el golem también es una tradición que al final se revela también contra su propio creador. Y no sé si eso es incluso se puede rastrear en otras mitologías también, que al final la creación del ser humano va a ir en contra del ser humano por, no sé, quizás por nuestra naturaleza misma de ir en contra de las cosas. Bueno, solamente para reflexión. Muchas gracias. Sí, sí, digamos, algunos interpretan al golem como la misma creación del hombre que va en contra del hombre, así como lo hemos visto. Sí, sí, pues es algo que se va repitiendo. Es decir, el golem es una figura que algunos lo van a dignificar, otros lo van a, sí, sojuzgar. Gracias, Mar. Tenemos un comentario de Oscar y después Griselda quiere también comentar algo. Dice Oscar, muchas gracias. Entonces el fantasma del golem continúa resonando. ¿Qué intenciones causan el sujeto? A cero pensamiento negativo. Da que pensar. Gracias. Mm. ¿Querés agregar algo más, Oscar? No, no, no. Sí, Griselda. Gracias, Laura. Fue apasionante la conferencia. Bueno, me quedé con muchas dudas, cómo se va dando esa metamorfosis del golem adámico al sirviente, al protector, al atontado y al exiliado que parece remitir a ese golem adámico. Pero me voy a centrar en una pregunta de algo que usted dijo, me pareció revelador, que es este relato de Frischman, donde justamente, según lo que usted decía, se da una suerte de rivalidad en la vida del golem entre el atributo de la verdad, el atributo divino de la verdad, que está representado por el rabí Leif, y el atributo divino del amor, digamos, que está representado por este principio femenino, por la mujer Eva. Y mi pregunta es, ¿por qué este golem finalmente vive en tensión entre estos dos mundos y no se puede dar una conciliación de esos dos mundos en la figura del golem, en el relato de Frischman y su reflexión sobre ese relato? Bueno, no se da porque Fishman no quiere. Sí, eso es lo que... Pero yo creo que hay otra cosa detrás de la idea de Frischman, que es la tensión entre el mundo cristiano y el mundo judío. Claro. ¿Sí? En donde Eva representa al mundo cristiano y el Rabbi Leib representa al mundo judío. Me parece que ahí es donde, si de repente lo diseña el golem como un personaje en tensión con esos dos mundos, ¿no? Por otro lado, sí, es rica esta cuestión de la figura femenina frente al creador, o podemos poner, sí, el amor materno frente al amor paterno. Hay una sí, cantidad de, me parece, variables que se pueden jugar, pero me gusta pensar, porque justamente esos escritores de principio de siglo, muchos idillistas, eh, eh, insistían en esta cuestión recuerdo Sholemash, por ejemplo, un escritor en yiddish que también escribe sobre cristianismo, ¿no? Hay una cantidad de autores que presentan ese juego y esa tensión, ¿no? Pero bueno, es nada más que exégesis lo que hacemos, ¿no? No específicamente algo que cuente la obra de Frischman específicamente, ¿no? Que son las más ricas, las exégesis. Sí, claro. El libro no pertenece al autor, sino al lector, ¿no? Volvemos a Borges. Sí. Gracias, Griselda. Luisa. Absolutamente ignorante de todo lo que se dijo y fascinada, muchas gracias. Me quedan
toneladas de cosas, justamente porque no sé nada de todo esto, pero sin duda es muy fuerte hacia el final esa figura de la tentación del seréis como dioses, y que el hacerlo, el conseguir ser como dioses, es construir un símil humano que es un esclavo, pero que se vengará, ¿no? Me parece de una actualidad enorme como para pensar. Pero me quedé prendada por algo que no, me parece que desapareció, que es esta primera figura del distraído que eh, lucha contra su distracción poniendo, haciendo la lista de dónde deja cada una de las cosas para encontrarlas, pero que ha olvidado decir dónde está él, ¿no? Me parece que estas dos figuras, el intento de sojuzgamiento del otro mediante una máquina perfecta, que en el fondo es no sé, un mega esclavo, y esta otra cosa de la confusión respecto de sí mismo, son como profecías presentes o, como dice Riquet, laboratorios de lo que somos, ¿no? Realmente quedé muy impresionada, especialmente por esto primero. Bueno, yo quiero recuperar algo, tal vez el idioma y el humor yiddish es muy sarcástico, ¿sí? Hay mucho de ese humor, de reírse sobre sí mismo, inclusive reírse de la tragedia, ¿no? Como forma de sobrevivencia. Entonces, por eso, por ahí esta idea de que todos somos ese golem y nos reímos de nosotros mismos, y en definitiva todos somos tontos, ¿no? Es algo a recuperar, es algo a recuperar, ¿sí? Nos creemos genios, nos creemos como dioses, pero al final, ¿sí? Somos simples golems, simples tontuelos. Y si no, véanlo a Moldaski, ¿no? Se dedica a eso. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, Gonzalo. Gracias, Laura. Bueno, Daniel, te felicito, muchas gracias por tu exposición. Antes de hacerte la pregunta específica sobre esto, sobre tu ponencia, quería preguntarte si sos el Daniel Goldman que escribió esa carta en página 12 sobre el flaco cuando falleció allá en 2012. ¿Sobre Spinetta? Sí. Sí, soy yo, sí, sí. Bueno, yo estaba a 11.000 kilómetros de acá cuando eso pasó. Y cuando leí tu nota, lloré a moco tendido porque me sentí muy identificado por esa distancia y cercanía con el flaco que todos hemos tenido, ¿no? Así Bueno, que, hermosa pues yo carta. te voy a contar algo, ¿sí? El flaco era, para que los que no leyeron la columna, ¿sí? Spinetta vivía Al lado. pegado a la pared de mi departamento. Él vivía en un edificio gemelo al lado del mío. Entonces, como son paredes anchas, pero se escucha todo. Entonces, los viernes a la noche yo le decía a mis hijas cuando eran chiquititas, está cantando Spinetta, y salíamos corriendo y poníamos y le digo, escuchen, escuchen, está cantando, sí, muchachos, ojos de papel, escuchen, escuchen. Bueno, y ellas se creían que estaba cantando Spinetta. Pero una vez me lo encuentro a Spinetta abajo, en la puerta de entrada, y le digo, mirá, yo soy el vecino, soy un gran admirador tuyo, además soy el vecino de paredes con paredes de tu departamento, y me mira y me dice, ¿y se escucha cuando nos puteamos? Pero Hermosa, así, sí, hermosa la sí. nota. Hermosa. Bueno, lo que yo te quería preguntar después de agradecerte por eso, es por esta paradoja que acabas de marcar, ¿no? Por un lado, no sé si es reivindicación, pero sí esta distinción del golem como el tontuelo, ¿no? Como Polaski, pero al mismo tiempo también como actualizándolo un poco, ¿no? Así muy,
osadamente, como esa construcción social del enemigo permanente, ¿no? Que la humanidad parece ser una insistencia, así como que no encuentra fatiga, ¿no? Todo el tiempo estamos construyendo ese enemigo que después definitivamente se nos termina volviendo en contra, como casi todo enemigo. Por eso me quedé Bueno, con ganas sí, de escucharte en la comparación con Frankenstein. bueno, es a ver, pongámoslo en esto. Hoy me acordaba porque un amigo justo que es un intérprete, un traductor, me dice, hoy a la mañana estábamos hablando, él vive en Israel y me dice, tené piedad de mí el día de mañana porque tengo que hacer una traducción, tengo que hacer de interpretación en un congreso lacaniano, ¿no? Entonces, entonces yo la verdad que me acordaba, sí le mandé un texto de Lacan que siempre que me gusta citarlo, el concepto del otro, ¿no? El otro como diferente y el otro como igual, ¿sí? Y colocar la imagen del otro justamente llevándolo al absurdo de que el otro como otro siempre es enemigo, ¿no? Es el enemigo, es el individuo al que debemos combatir. Bueno, me parece que, y de nuevo, es un tema simplemente de, de- de exégesis, en donde vamos a entender al otro, ¿sí? Como el que nos viene ¿sí? Al que debemos someter o ser sometidos, o el otro como nosotros mismos, individuos sí, pequeños y falibles, ¿no? De ahí Y también en definitiva tontos, ¿no? Tontuelos, el juego, encantadoramente tontuelos. sí. De ahí también el pensar al mismo tiempo en el juego de palabras, o en el opuesto de palabras de hostis, ¿no? Que lo entendemos como ese enemigo construido, con el que somos hostiles, y su opuesto que es la hospitalidad, justamente, Claro, ¿no? claro, claro, Ahí es donde podemos también ubicar ese golem. claro, Bueno, muchas gracias, Daniel. Un por gustazo. favor. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Nos quedan unos breves minutos todavía. Daniel, no podría decir que tengo una pregunta, pero sí una reflexión o lo que me hace pensar, ¿no? Dos o tres cosas. La primera me robó la pregunta Griselda, y la segunda es respecto de la alteridad, ¿no? Que da que pensar todo lo que dijiste, que al otro no lo podemos crear, sino que tenemos que reconocerlo y escucharlo, ¿no? Y que cuando queremos crear al otro, aún como amigo, aún como alguien que pueda ayudarnos, termina mal, ¿no? Es decir, que la alteridad que implica la diferencia, de lo que se trata es de reconocerla, ¿no? De descubrirla, reconocerla y darle voz, ¿no? Es decir, permitir que su voz se exprese, ¿no? No estoy seguro, volviendo a la pregunta de Griselda, no estoy seguro que en esa tensión entre el amor y la verdad estén exactamente las figuras del judaísmo y del cristianismo, porque esa misma tensión existe en el cristianismo, ¿no? Ya desde los orígenes, ¿no? Si bien en los textos atribuidos a un tal o a unos tales Juan, una tradición juánica, digamos, se afirma que
el Hijo es desde el principio palabra, ¿verdad? En argeje caijo logos, casi comienza el prólogo al Evangelio de San Juan. Pero es el mismo, en esa misma tradición que nos dice que Dios es amor. Hay una tensión ahí que cruza, me parece, toda la historia del pensamiento cristiano también. Y es si, la pregunta es si finalmente no es el amor, no es la verdad. La verdad es el amor, ¿no? Y la dificultad de conciliar eso recorre todo Occidente, digamos, ¿no? Me parece que los ideales de la Revolución Francesa que intentan reunir la dignidad de la verdad del hombre a la idea de la solidaridad, está esa también. Es decir, solo somos plenamente nosotros mismos si somos solidarios, ¿no? Si reconocemos al otro y no solo reconocemos al otro, sino que reconocemos que somos nosotros por el otro, ¿no? Aquello de Cohen, ¿no? Es decir, cuando reflexiona sobre qué es el concepto de prójimo para el judaísmo, ¿no? Que resulta un texto fantástico. Creo que en esta figura también nos da para pensar eso. Y creo que esa tensión, no sé los intereses, ni el objetivo del autor y el texto, pero sí que creo que esa tensión recorre el pensamiento humano, ¿no? Es decir, y por tanto recorre las tradiciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rumi también dice, bueno, si hay un nombre para Dios, dentro de la tradición islámica, si hay un nombre para Dios, ese nombre es amor, ¿no? En una tradición donde la doctrina y la sharia, digamos, y la jurisprudencia tiene un peso enorme, ¿no? O nada más. Bueno, no, yo coincido plenamente, pero me parece que está puesto justamente en personajes que representan paradigmas, ¿sí? Como toda, ¿sí? A ver, llamémosle, como toda obra de teatro, ¿no? Donde de repente está el drama ahí expuesto. Y el drama, es decir, yo también podría decir, no, dentro de la misma tensión existente dentro del cristianismo, ¿sí? De conocimiento y amor, o verdad y amor, está puesto en el judaísmo. En definitiva, este hasidismo que yo contaba, ¿sí? Exalta la idea del amor por encima de la idea del conocimiento, del estudio, ¿sí? Era justamente la tensión con la otra escuela, los opositores al hasidismo, perteneciente al Gaón de Vilna, el maestro de la escuela de Vilna. Bueno, pero me parece que está expuesto en términos de paradigmas, nada más, digamos, de contradicciones y de contradicciones mismas acerca de nosotros mismos, ¿no? Somos contradicciones caminando, no, eso no hay duda, en donde de repente uno exalta el amor y a veces exalta la razón y uno exalta, y a veces resulta difícil cómo resolverlo. Bueno, ustedes los filósofos de esto saben más que nosotros los mortales comunes, ¿no? Así que no, ni me meto en eso, La ni me diferencia, meto, Carlos. la diferencia del texto, lo que me llamó la atención, es que es una mujer, ¿no? La que le revela el amor. Es decir, que no está esa abstracción del amor que aparece en muchos textos de la tradición cristiana, digamos. No, claro, sí, sí. Bueno, pero también me parece que también es un concepto así paradigmático. La mujer representa el amor. El varón representa la verdad y el conocimiento, esa cosa dura, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Al contrario, al contrario.
¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es el próximo tema? Tendrías que dar una charla por mes. Yo, no. Ahora que estás medio jubilado, Dani, no tenés excusa, ¿eh? Bueno. No me desafíen porque se van a cansar de mí. No. No. Leo solamente el comentario que agregó, perdón, Oscar. Tal vez, identificada la diferencia, la caída de la tontería inmaculada. Entonces, sujeto versus objeto. Bueno, vamos a cerrar este hermoso encuentro, esta Lectio Brevis, con un agradecimiento especial, Dani, y que como decimos siempre, abriendo los micrófonos y haciendo el barullo que quieran hacer, que de eso se trata, y prontamente te vamos a volver a invitar. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Un placer tener. Muchas gracias.